Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por asistir a este importante evento. Estamos realmente muy sensibilizados y conmovidos todos por estar nuevamente aquí reunidos, no solo compartiendo conocimientos, sino también fraternizando, ¿no? Compartiendo afectos entre todos. Como ven, el tema, evidencias que comprueban la inmortalidad, un tema bastante extenso, algo complejo. Hay muchísimas evidencias que comprueban la inmortalidad del alma. Hoy vamos a ver algunas de ellas. En uno de los últimos libros, o más bien en uno de los últimos capítulos de los diálogos de Platón, encontramos un capítulo titulado Fedón o de la inmortalidad del alma. En este capítulo narra cómo Sócrates, en sus últimas horas de vida, entabló una comunicación muy profunda con sus discípulos, sin duda acerca del tema abordado el día de hoy, pero más o menos hace 2400 años aproximadamente. Fue en el año de 399 a.C., y dentro de ese diálogo de Sócrates con sus discípulos, le pregunta a Critón, que era uno de ellos: ¿la muerte es alguna cosa, Critón? A lo que él responde: sin duda, respondió. Y dentro de esa respuesta que continuaba y ese diálogo socrático, continúa diciendo, o repuso Sócrates, la separación del alma y el cuerpo, de manera que el cuerpo queda solo en un lado y el alma solo del otro, ¿no es esto lo que se llama la muerte? Por consiguiente, simias, nuestras almas existían antes de este tiempo y antes de aparecer bajo esta forma humana, y mientras estaban así, sin cuerpos, ya sabían. Ya aquí Sócrates, en esos tiempos, nos hablaba de la vida antes y después de la muerte del cuerpo físico. Nos hablaba de la preexistencia del alma. Entonces es un tema, sin duda, que no ha sido nuevo. Es un tema que nuestros antepasados han venido pensando, reflexionando, cuestionándose, ya que la muerte del cuerpo físico ha estado siempre con nosotros. Como lo hemos visto hoy, por allí todos debemos pasar. Y por allí todos ya hemos pasado desde la antigüedad. Por lo tanto, es un tema del cuestionamiento mismo de la sociedad, del cuestionamiento mismo del individuo. Cada cultura con sus creencias, cada cultura con su forma de ver la vida, con su cosmogonía, interpretaba de una u otra forma este proceso de desencarnación o de pérdida de la vida física, como quiera que se llame. Por eso las diferentes culturas, las diferentes religiones, pues tienen obviamente una visión acerca de este concepto. En el libro de los Medios, en la primera parte, nociones preliminares, nos dicen allí los espíritus que por lo general se cree que para convencer basta con mostrar los hechos, afirma Kardec. Ese pareciera en efecto el camino más lógico. Sin embargo, la experiencia demuestra que no siempre el mejor, porque muchas veces encontramos personas que no se dejan convencer, ni siquiera con los hechos más patentes. ¿A qué se debe esto? Es lo que vamos a tratar también de analizar el día de hoy. Y más que comprender la mismo proceso, o las experiencias que nos enseñan, o las evidencias que existen, digamos, acerca de la inmortalidad del alma, el mensaje profundo y más importante es la inmortalidad en sí misma, porque esta, al analizarla, al comprenderla, cambia profundamente las bases de la sociedad y las bases psicológicas del espíritu humano. Entonces, vamos a ver cómo históricamente se han encontrado registros acerca de estos conceptos, ya que todas las culturas de una u otra forma las han estudiado, las han analizado. En la prehistoria, entendiendo la prehistoria como antes de la invención de la escritura o del descubrimiento de la escritura, como queramos observarlo, se llama prehistoria. Y allí encontramos en estos pueblos que en la Edad de Piedra específicamente, pues si bien tenían un lenguaje, pero la escritura muy rudimentaria, pues a través de dibujos y pinturas, pues recreaban su realidad, recreaban su mundo, y allí han encontrado un gran simbolismo acerca, digamos, de estos conceptos tratados el día de hoy. Puntos, círculos, espirales pintados en paredes,
que no muestran más sino que aquella visión espiritualista que tenían estas culturas. También se han encontrado ofrendas funerarias. El hombre de Neandertal hace 40.000 años ya depositaba flores para enterrar sus muertos. Había un ritualismo alrededor de esto y era la importancia que le daban a la muerte misma. También los egipcios, especialmente por las investigaciones del historiador Heródoto en el año 460 a.C., descifró también esta cultura de alguna u otra forma, comprendiendo también cómo veneraban la muerte y también qué visión tenían acerca del porvenir. Mucho más adelante, con el descubrimiento de la piedra Rosetta, o la forma que se descifró esta piedra con las campañas napoleónicas allí, pues también se abrió un gran, importante análisis de todo lo que vivía allí esta cultura egipcia, de la visión que tenían de la reencarnación y acerca de la muerte. Roma y Grecia, pues sin duda, allí, a través de los estudios, de los escritos, de los poemas homéricos y otros, pues allí se hablaba, digamos, de que el Hades esperaba, o el inframundo esperaba a aquellas personas que morían o que desencarnaban. Igualmente los pueblos indígenas, los mayas, incas, aztecas, toltecas, tribus africanas, también están llenas de experiencias propias de sus culturas que permiten descifrar también aquella visión que tenían de la muerte. Dentro de las religiones, algunas monoteístas y politeístas, pues el judaísmo por su parte también tiene una visión acerca de la vida después de la muerte. Llamaban Seol a este sitio que era análogo de una u otra forma al Hades, y también consideraban que allí se llegaba sobre todo para el sufrimiento. Con el advenimiento de Jesús hubo una revolución psicológica de la humanidad. Jesús no solo nos demostró con sus hechos, con sus palabras, sino con su vida misma, de que el alma sobrevive a la muerte. El mismo proceso de aparición posterior de Jesús, de salir allí de esa tumba, porque allí ellos analizaban y pensaban que había una resurrección, pero que más adelante, después de los análisis, después de los escritos, después de todas las historias, después de todo el análisis que los espíritus nos hacen acerca de estos temas, pues nos permiten comprender que Jesús vino a mostrarnos la inmortalidad del alma, vino a cambiar las bases del mundo, de la sociedad. El cristianismo medieval, por lo pronto, consideró la idea del cielo, del infierno y del purgatorio mucho más adelante. En algunos concilios, especialmente en Florencia, en 1304, se destaca también allí, en esta época, el poeta italiano Dante Alighieri con la Divina Comedia, donde allí representa de alguna forma el infierno, el purgatorio y el paraíso. Por su parte, el Islam, allá en el Corán también encontramos la idea de un juicio final. En la India, el hinduismo y el budismo especialmente consideran la cremación de los cuerpos y permiten que la parte física, la parte material vuelva a la naturaleza, mientras que el alma y el espíritu regresan a su principio espiritual. Y también la creencia de la reencarnación allí, en este sitio, pues sabemos, no es una novedad. Nos dice Omar Khayyam, quien fue matemático, astrónomo y poeta persa, en el año 1048, a través de mi alma, envié mi alma a través de lo visible para que me trajera noticias de aquella vida después de la muerte. En la pregunta 150A nos habla allí Allan Kardec cómo constata el alma su individualidad, puesto que ya no tiene un cuerpo material. Pues nos responde, aún tiene un fluido que le es propio, que extrae la atmósfera de su planeta y que presenta la apariencia de su última encarnación, quien es el espíritu. Entonces, esta sustancia, este elemento tan importante que llega a jugar un papel aquí muy importante, acerca de las evidencias que comprueban esta inmortalidad, acerca de la individualidad misma del espíritu, que nos permite, digamos, una serie de fenómenos que el mismo espiritismo estudia y que ya las ciencias se están aproximando, digamos, hacia él. A partir del siglo XIX especialmente, hubo un mayor interés por el estudio de este tipo de fenómenos. Grandes científicos, exploradores, aquellas personas inquietas también desde el punto de vista filosófico, digamos, empezaron a estudiar este tipo de fenómenos. Podríamos realizar, inclusive, tal vez, un congreso solo de esta temática por la extensión de la misma. Analizando y investigando las temáticas para esta charla, encontramos las bibliotecas, anaqueles de librerías realmente llenos de literatura que nos muestra esta evidencia de la supervivencia del alma.
Gabriel Delan, en el libro Espiritismo ante la ciencia, nos dice lo siguiente: en esa época la creencia no se dudaba del alma ni en la inmortalidad, pero los dogmas de la Iglesia, que se adaptaban maravillosamente al espíritu bárbaro de las naciones atrasadas, se habían vuelto impotentes de cara al despertar de las conciencias. Más adelante, con la aparición, o respuesta más bien, a ese espiritualismo mal administrado quizás por nosotros mismos, nacieron ideas materialistas y racionalistas en el Renacimiento, siglo XV y XVI, y encontramos algunos personajes destacados como Roger Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, quien decía que no existía otra realidad aparte del cuerpo. Más adelante, en la Ilustración francesa, los enciclopedistas, especialmente Denis Diderot, también contribuyó a estas ideas. Y los alemanes, Arthur Schopenhauer, Marx, Friedrich Engels, ellos contribuyeron también, sin duda hay que reconocer también sus aportes. En el libro Actualidad del Pensamiento Espírita, nos dice el espíritu de Viana de Carvalho: no hay duda que la obstinación del materialismo lentamente va siendo vencida por el espiritismo y por las demostraciones de otros sectores de las diversas ciencias, confirmando la sobrevivencia del ser a los despojos mortales. Nos dice también allí: cada día es mayor el número de investigadores que vienen utilizando los recursos de la tecnología para corroborar la realidad de la vida fuera del revestimiento material. Posteriormente, en el año de 1968, el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, quien desarrolló y creó el Instituto Brasilero de Investigaciones Psicobiofísicas, inspirado tal vez y seguramente en la física mecánica, en la física cuántica y en la mecánica cuántica de Max Planck y las teorías de la relatividad, especialmente la teoría del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, y algunas investigaciones acerca de estas temáticas a partir de los años 40, además también por la inspiración de estos 3 libros puntuales de André Luis: Evolución en 2 mundos, Mecanismos de la mediunidad, y en los dominios de la mediunidad postuló la teoría corpuscular del espíritu. En la pregunta 23 del libro de los espíritus nos hacen allí la siguiente observación los espíritus: no es fácil analizar el espíritu con vuestro lenguaje. Para vosotros no es nada porque el espíritu no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, la nada no es nada, la nada no existe. Dios, espíritu y materia. Dios, creador de estos 2 elementos, la materia como la materia burda, pero el espíritu como una energía pensante también está compuesta de algo, no puede ser de la nada. Debe estar compuesta de algunos elementos y de una u otra forma el profesor Guimaraes Andrade, ingeniero, desarrolló esta teoría que básicamente, y muy a grosso modo, explica lo siguiente. Esta teoría que postuló él planteaba que ese principio inteligente estaba constituido por una especie de partículas, por eso se llama teoría corpuscular. Porque la idea de que la materia burda está compuesta por partículas pequeñas, pues existe. Está la teoría, por ejemplo, de las partículas mismas de la luz, entre otros. Entonces, esta teoría plantea que el espíritu está compuesto por un átomo llamado mónada. Y el bión hace las veces de electrón del átomo, y el núcleo de este átomo está compuesto por 2 partículas, que es el perceptón y el intelectón, que al unirse forman el núcleo de este átomo. Entonces allí el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade plantea que a medida que el espíritu se va individualizando, progresando, pues estos átomos se van uniendo a otro tipo de átomos que él llama, como lo decíamos, mónada. Entonces así mismo se va reconstruyendo, digamos que los elementos por los cuales están constituidos el espíritu mismo, ¿no? Entonces esa unión de varios átomos permite este progreso. Bien, en el libro Evolución en 2 mundos, André Luis, en la página 71, nos dice que los elementos atómicos más complicados y sutiles por debajo del hidrógeno y más arriba del uranio en formas diversas de aquellos con que se caracteriza el plano terrestre. Es decir, hay sustancias, hay partículas que no están en nuestra tabla periódica. Allí lo está afirmando André Luis en este libro, en este importante libro. Igualmente en el libro Misioneros de la Luz, en el capítulo 12,
encontramos que los electrones y fotones que constituyen nuestra vestimenta física integran igualmente nuestro vehículo de manifestación, aunque en otras características vibratorias. ¿Y cuál es ese vehículo de manifestación? El perispíritu, que sin duda entendemos, de acuerdo a la revelación de los espíritus, también está compuesto por materia, y una materia mucho más sutil. En el prólogo del libro En los dominios de la mediunidad, escrito prólogo por Emmanuel, dice que los químicos y físicos, geómetras y matemáticos, en su condición de investigadores de la verdad, son hoy, sin ellos desearlo, sacerdotes del espíritu, puesto que como consecuencia de sus estudios, el materialismo y el ateísmo estarán obligados a desaparecer por falta de fundamentos en que basar sus conclusiones negativistas. Y en la pregunta 22 del libro de los espíritus, nos habla al respecto ya de la materia. La materia existe en estados que para vosotros son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. En el año 2021, en la revista norteamericana de física, se publicó un estudio bastante interesante que podría dar luces a lo que hemos venido reflexionando hasta ahora. Aquí vemos en la imagen superior un acelerador de partículas que se encuentra cerca allí a Illinois, en Chicago. Y este acelerador lo que busca, o el uso que se le da, es hacer que colisionen las partículas conocidas, inicialmente electrones, protones y neutrones. Y al colisionar estas partículas, pues obviamente salen de allí otro tipo de partículas. Recordemos que hasta cierto tiempo de la historia se pensó que el átomo, es más, la palabra átomo significa sin división, no se podía dividir, que era el material elemental de la vida. Pero a medida que fueron avanzando las investigaciones, pues detectaron partículas mucho más pequeñas que el átomo. Entonces aquí vemos el modelo estándar de la física de partículas. Y estos estudios pues los hace obviamente la física nuclear y la mecánica cuántica. Entonces aquí vemos, digamos, las partículas más usadas y más conocidas, específicamente estas que tienen relación con los electrones y estas que tienen relación específicamente con la colisión de los elementos del átomo, del núcleo del átomo específicamente. ¿Qué hicieron en la investigación? Investigaron especialmente una de estas partículas que se llama el muón. Es una partícula más pequeña que los electrones. ¿Y qué pasaba con esta partícula? Hubo más o menos 200 investigadores internacionales que se reunieron allí para investigar este fenómeno y se dieron cuenta que esta partícula recibía obviamente estímulos de todas las partículas conocidas. Entonces aceleran el muón, esta partícula, dentro de este acelerador y lo hacen colisionar con las partículas conocidas a ver, digamos, qué respuesta tiene, qué comportamiento tiene, y también son sometidos a la fuerza gravitatoria fuerte, débil, electromagnética y demás, ¿no? Pero algo curioso es que este muón responde paradójicamente a estas fuerzas, ¿sí? Entonces ellos dicen allí dentro del estudio: la fuerte evidencia de que los muones se desvían del cálculo del modelo estándar podría sugerir una nueva física emocionante. Añaden, los muones actúan como una ventana al mundo subatómico y podrían interactuar con partículas o fuerzas aún no descubiertas, como el mismo André Luis hace casi 70 años ya lo advertía, como vimos anteriormente. Dicen los investigadores, esta cantidad que medimos refleja las interacciones del muón con todos los demás, con todo lo demás del universo. Pero cuando los teóricos calculan la misma cantidad usando todas las fuerzas y partículas conocidas en el modelo estándar, no obtenemos la misma respuesta, dice René Fatermi, físico de la Universidad de Kentucky, que es obviamente el gerente del proyecto. Y finalizan ellos diciendo: esta es una fuerte evidencia de que el muón es sensible a algo que no está en nuestras mejores teorías. Hay fuerzas, hay energías, hay fluidos, hay formas de materia que aún nosotros no conocemos. Esto permite hacer algunas reflexiones. El físico Hans-Peter Dürr es un físico alemán y que fue durante varios años director del Instituto Max Planck de Física y Astrofísica en Múnich. Y nos dice allí en este libro Espíritus, Cosmos y Física: la materia es forma que se ha consolidado. Quizás también podríamos decir que en la base de dicha materia solo queda algo que se parece más a lo espiritual,
algo que es total, abierto y vivo. Entonces, la misma ciencia se está encargando de descubrir esas nuevas formas de esa realidad, esas nuevas formas de la física. Le entrega la misiva a esta persona y allí, básicamente lo que dice la misiva es que la persona que le envió la carta, pues no se la envió la persona directamente, se la envió a un familiar informándole que esta persona había desencarnado precisamente 3 días antes, ¿no? Entonces, a Alejandro Dumas le pareció bastante interesante y Ernesto Bozano recopiló esta experiencia para acumular en estos 30 casos que analizó acerca de este tipo de experiencias. Más adelante, el doctor Burgess, como lo vemos aquí, en la revista de la Sociedad para la Investigación Psíquica de 1908, también narró una serie de casos y una serie de investigaciones. Nos dice el caso de un hombre pues en el año 1902 que se observó en su lecho de muerte de su esposa, unas 5 horas antes de su fallecimiento, unas figuras neblinosas y brillantes, algunas de ellas bastante definidas, que se agruparon alrededor de la esposa. Adicionalmente, esta persona narra y observa cómo un cuerpo similar al de su esposa flotaba por encima de ella, ahí en el lecho de muerte. Más adelante, el físico y parapsicólogo inglés William Barrett, en 1926, también recopiló una serie de estudios acerca de estos fenómenos y de manera sistemática recopiló de manera sistemática experiencias de pacientes en estado terminal que manifestaban tener visiones tanto de personas vivas como fallecidas, algunas de ellas verificadas por los asistentes. Entonces, no solo la experiencia la tiene el paciente como tal, estas experiencias también las pueden tener los cuidadores, los tratantes, médicos, enfermeras también, como veremos ahora más adelante. Más adelante, Carlis Osis, el psicólogo e investigador letón, entre el año 1959 y 1960 realizó investigaciones aplicando la metodología científica y publicó en el año de 1961 esta monografía que vemos ahí en pantalla, titulada Observaciones en el lecho de muerte por parte de médicos, enfermeros y cuidadores. Entonces analizó más de 3.500 casos de esos pacientes. 1.318 pacientes tuvieron visiones semejantes a las registradas por Barrett, de personas ya fallecidas que venían a ayudarles en su transición para la muerte. Más adelante Osis, un poco más entusiasmado, desarrolló un estudio mucho más profundo en Norteamérica y en la India, y lo publicó en este libro, A la hora de la muerte. En este libro narra también todas estas experiencias de 1.708 casos entre Estados Unidos y la India, de los cuales el 83% de los pacientes en Estados Unidos y el 79% en la India tuvieron visiones de personas ya fallecidas, conocidas o no. También, dentro de las estadísticas encontradas, mencionaron que muchos de estas, visiones que tenían los pacientes o apariciones ayudaban al paciente en su tránsito al otro mundo. El 72% deseaba acompañar esta aparición, mientras que un porcentaje restante no. Y el 41% mejoró su estado anímico después de estas experiencias. Obviamente fueron excluidos de estos estudios personas que estaban ingiriendo opioides u otro tipo de sustancias medicamentosas, pues obviamente para hacer mucho más objetivo este estudio, ¿no? Entonces, en este libro, Más cerca de la luz, del doctor Melvin Morse, nos hace alguna reflexión, un prefacio de Raymond Moody. Las visiones en el lecho de muerte son un aspecto olvidado del misterioso proceso de la vida, el cual debe ser muy reconfortante y curativo, tanto para los pacientes como para la familia misma. Hay otro aspecto bien importante también a investigar y analizar, y son las experiencias cercanas a la muerte, ya desde el punto de vista investigativo. Son otros aportes, otras evidencias, otros fenómenos que aportan, a las evidencias acerca de la inmortalidad del alma. Los avances médicos en los últimos 50 años han permitido que aquellas personas que tengan alguna situación médica que los ponga al borde de morir, pues mucho más fácilmente sean reanimadas. Antes de que existieran todos los protocolos, procesos de reanimación, por ejemplo, los que trabajamos en la salud, cada 2 años tenemos que hacer estudios y actualizaciones del curso de reanimación cardiocerebropulmonar. Entonces, porque esto es cambiante. Entonces, antes de que existieran este tipo de protocolos, pues una persona entraba en paro cardíaco, hay muchas causas de paro cardíaco, pues antes de estos protocolos, pues obviamente fallecían mucho más fácil.
Entonces, el avance médico en estos aspectos permite que muchas personas que estén al borde de morir por situaciones médicas, pues puedan salir de allí de estas experiencias, ¿no? Y saliendo de allí de esta situación médica, pues obviamente pueden narrar experiencias que han tenido al borde de la muerte. Entonces, por eso, digamos, este tipo de fenómenos se han incrementado en el tiempo, precisamente por lo que explicaba, digamos, a continuación, ¿no? Bien, entonces, en este libro también que se publicó, Aventuras en la Inmortalidad, se hicieron algunas encuestas al respecto, y nos dice allí que según esta encuesta realizada por los autores, el 35% de personas que estuvieron cerca a morir tuvieron experiencias cercanas a la muerte, es decir, aproximadamente unos 8 millones de personas adultas. De los registros más antiguos que existen de estos fenómenos, lo encontramos precisamente también en la República de Platón, y allí nos narra acerca del mito de era un soldado que había fallecido en combate, y allí esperaban, digamos, más o menos 10-12 días para poder sepultar a las personas. Pero allí en este libro de la República narra Platón cómo esta persona, después de esos 12 días, sobrevivió de manera milagrosa. Entonces, se considera un mito, pero ya se estaba hablando de eso ya en esos tiempos, ¿no? Obviamente, el concepto es mucho más profundo porque abarca toda la filosofía acerca de la vida y de la muerte que tenían, obviamente, allí en Grecia en esas épocas, ¿no? En la segunda parte del libro El cielo y el infierno, encontramos también una experiencia narrada allí por los espíritus en este libro, y es la experiencia del señor Cardón. Este señor era un médico que tuvo, digamos, unas experiencias cercanas a la muerte, predijo la desencarnación de él mismo, ¿no? Posteriormente, él padecía, parece que una hipertrofia del corazón, y allí, digamos, en estos ejemplos que nos da la segunda parte del libro de los espíritus, obviamente el cielo y el infierno fue evocado posteriormente. Sin embargo, esta persona, antes de morir, que tuvo esa experiencia, narró lo siguiente: estuve muerto y he sentido que mi alma se elevaba muy alto, pero Dios me ha permitido regresar para deciros que no temáis, que la muerte es la liberación. No os puedo describir las magnificencias de lo que he visto, ni las impresiones que he experimentado, no las comprenderéis. Posteriormente, Albert Heim, en 1892, este era un geólogo y alpinista suizo, publicó la primera colección de casos sobre experiencias cercanas a la muerte en el anuario del Club Alpino Suizo. Entonces, allí concluyó que más o menos el 95% de casos de las personas analizadas pues tenían más o menos las mismas experiencias. Claro, como él hacía parte de este club de alpinismo, pues había muchas personas que se accidentaban, ¿cierto? Con lesiones graves, ¿no? Que podían poner en peligro la vida de esta persona, y pues obviamente tuvieron experiencias de estas características. En 1975 también encontramos al famoso Dr. Raymond Moody con el libro Vida después de la vida, que fue publicado, como decíamos, en 1975, y el prefacio de este libro lo escribió la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, a partir de esta publicación, estas experiencias alcanzaron difusión a nivel mundial, y aquí analizó el doctor Moody más o menos 150 casos de estas experiencias, ¿no? Eran personas que eran declaradas clínicamente muertas, y su caso, la mayoría de los casos, eran los mismos pacientes, obviamente, que narraban la experiencia, y algunos de ellos, por ejemplo, manifestaban que al estar en ese estado diferente a ese estado fuera del cuerpo, que es bien importante, allí ellos experimentaban una cantidad de experiencias importantes. Entre eso, por ejemplo, algunos decían que de las cosas importantes que para ellos eran en la vida no eran tan importantes ahí en el sitio donde estaban, que habían cosas que para ellos eran de orgullo, pero hacían énfasis en que las cosas pequeñas de la vida eran las que tenían más trascendencia. Ellos recordaban el día que ayudé a pasar una abuela en la esquina de la calle, por ejemplo, ¿sí? O sea, cosas que se hicieron a favor del otro sin calcularlo tanto, sin pensarlo tanto, de forma espontánea. Este tipo de experiencias narraban ellos que eran las cosas que más le generaban, digamos, esa paz en el mundo espiritual. Entonces, narran una cantidad de experiencias que, cotejándolas con las enseñanzas de la doctrina espírita, pues obviamente nos dan unas luces importantes. Por eso decíamos anteriormente que los mismos científicos, sin saberlo, están dándole, digamos, fundamentos a todo lo postulado en la literatura espírita, especialmente en los libros publicados por Kardec y espíritus que continuaron posteriormente, digamos, investigando, digamos, este tipo de fenómenos, ¿no? Bien, más adelante
Michael Sawan escribe y publica el libro Recuerdos de la Muerte. Sawan pues es médico cardiólogo en Atlanta, los Estados Unidos, autor pues de este libro, Experiencias cercanas a la muerte, y nos dice en esta obra que se explora la naturaleza y el significado de las experiencias cercanas a la muerte, y el autor aporta datos científicos sobre el contenido de estas situaciones, las personas que las viven y el contexto clínico que suceden. Y nos narra un caso bien particular, que es el caso de Pamela Reynolds. Es un caso bien interesante. Esta paciente tenía un aneurisma en el tronco cerebral, o sea, es decir, en la estructura circulatoria del cerebro, pues también se pueden formar aneurismas. Las técnicas actuales de tratamiento de aneurismas pues difieren de hace unos años antes, pero en este caso tenía que someterse esta paciente a una cirugía bastante compleja, que fue obviamente en el año 1991 y fue una muerte inducida por medicamentos. Y adicional, bueno, el médico, como lo dice Robert Spetzer, fue el que realizó el procedimiento junto con su equipo y se provocó un paro circulatorio hipotérmico. Entonces, a la paciente le disminuían la temperatura corporal más o menos hasta 15.5 grados centígrados, ¿cierto? Esto permite que al hacer, digamos, una evaluación de las ondas cerebrales, ¿cierto? A través de un electroencefalograma, la onda se ve plana, ¿sí? Normalmente no se ve así. ¿En quién se ve una onda plana? En un paciente que ya falleció. Entonces, fue de alguna forma inducido, digamos, este paro. Era necesario que su cerebro parara para poder hacer esta intervención. Y cuando despertó el procedimiento, pues obviamente no presentó ningún tipo de secuelas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó importante? Esta paciente tuvo una experiencia cercana a la muerte. Si bien fue una experiencia inducida, pero tuvo esa experiencia y, por ejemplo, esta paciente escuchó casi que todo lo que ocurrió, digamos, allí en la sala quirúrgica, ¿no? Entre otras cosas. Pudo inclusive escuchar hasta los sonidos más mínimos que allí, digamos, ocurrieron en este sitio. Entonces, esta paciente, mientras le hacían este procedimiento, estaba obviamente expuesta a algunas mediciones. Entonces, si la temperatura corporal se baja a 15.5 grados, no hay intercambio entre las neuronas, no hay un funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, no mostró actividad cerebral, como lo decíamos, ¿no? Y fuera de eso, los potenciales evocados de tallo cerebral permiten verificar si el sonido está llegando al tallo cerebral. Por eso, por ejemplo, a un adulto le hacen una audiometría y le preguntan que si está escuchando el sonido, uno dice que sí, ¿no? Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, para hacerle un examen a un niño de 4 meses auditivo? Si el niño no responde si escucha o no escucha, pues le hacen potenciales evocados de tallo cerebral, que lo que hacen es detectar que el tallo del cerebro, que es el que recibe la audición y el sonido, esté recibiendo ese estímulo, ¿no? Entonces, de esa manera se dan cuenta de que hay un estímulo. Esta paciente le hicieron potenciales evocados durante el procedimiento y no detectó, digamos, ninguna respuesta al tallo cerebral. Quiere decir que fisiológicamente la paciente no estaba escuchando nada de lo que ocurría en la sala, pero sí pudo narrar con detalles todo lo que los médicos hablaban, todos los procedimientos que se hicieron, qué instrumental utilizaron, ¿no? Precisamente el caso es tan interesante que este mismo médico decidió publicar esta experiencia, digamos, que ocurrió allí en esta sala quirúrgica. En el libro Obras Póstumas, allí en la primera parte, nos dice Kardec: los hechos que la ciencia comprueba de manera indiscutible no pueden ser revocados por ninguna creencia religiosa que se les oponga. La religión no tiene más que ganar en autoridad cuando acompaña el progreso de los conocimientos científicos. Recordemos, no es una lucha ni una guerra entre la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Se complementan perfectamente y hoy pues obviamente estamos viendo algunas evidencias. Igualmente, el doctor Pim van Lommel es un cardiólogo y científico holandés que en el año 2001 publicó un artículo importante en la revista The Lancet. La revista The Lancet, después de la revista The New England Journal of Medicine, es la revista médica más importante en el mundo. Y básicamente se titula pues este estudio, Experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de un paro cardíaco, un estudio prospectivo en los Países Bajos. Allí obviamente narra y más o menos habla de que se estudiaron 344 pacientes que fueron reanimados y de los cuales aproximadamente el 20% de estos pacientes tuvieron experiencias cercanas a la muerte. El doctor Melvin Morse, pediatra, también estudió 121 casos de experiencias cercanas a la muerte en niños y lo publicó en el año de 1990. Y aquí narra, por ejemplo, hay un ejemplo aquí. En 1983,
Allí en el American Journal of Disease of Children publicó el caso de la niña de 9 años, Katy, quien casi ahogada en su piscina duró varios días en coma, con todo lo que vio de la reanimación y de los seres de luz. Su guía fue la llevó a su casa y observó todo lo que había allí, digamos, con su familia, ¿no? También las experiencias realizadas por el doctor Kenneth Ryan, este doctor, profesor emérito de psicología de la Universidad de Connecticut, allí también hizo importantes avances. En 1981 fundó la Asociación Internacional para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte y tiene interesantes pues, estudios alrededor de estos fenómenos. Bien, en general, en esencia, digamos, la mayoría de experiencias cercanas a la muerte tienen este tipo, digamos, de experiencias. Los pacientes narran más o menos este tipo de experiencias. Salir, es decir, sensación de salir del cuerpo, visión de los acontecimientos, ¿no? Un deseo de no regresar, ¿no? Importante. Sensación de bienestar intenso, visión rápida de la vida, el bien y el mal practicado. Un ser de luz de bondad infinita se les acerca a ayudarlos, ¿no? Reencuentro con seres ya fallecidos, visión de una frontera que no pueden pasar, seguridad de la vida después de la muerte que permiten este tipo de experiencias y un cambio de valores, como lo decía la compañera anteriormente. Adicionalmente, estas experiencias como flotar, ¿no?, en el aire, de tener un cuerpo liviano, de un cordón que sale de ese cuerpo que ellos manifiestan que tienen y se une al cuerpo material, aparición de fluidos como nieblas cerca del cuerpo, seres luminosos de personas fallecidas o no se aparecen allí, digamos, en este tipo de experiencias. También hay que reconocer el trabajo importante de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales acerca de la muerte, de la tanatología, y que estudió, pues, obviamente, mucho este tipo de fenómeno. Ella tiene 23 o tuvo 23 doctorados honoris causa y se dedicó a trabajar especialmente con enfermos terminales. Obviamente, pues, la posibilidad de experiencias cercanas a la muerte o experiencias fuera del cuerpo de este tipo de pacientes, pues, era abundantes. Ella recopiló más o menos 20.000 casos de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y hay una historia muy particular en la vida de ella. Más o menos en los años 80, todas estas investigaciones se quemaron. En su casa donde vivía, pues obviamente ya era muy partidaria de ayudar a muchos pacientes, entre esos pacientes con VIH, pero muchas personas contradictoras de ella, parece ser que quemaron su casa y allí se perdieron muchas investigaciones y muchos estudios de ella, ¿no? Entonces, ella muy desanimada pues, por lo que ocurrió allí, pues obviamente estaba en su escritorio, digamos, ahí en su consultorio un día, y de un momento a otro vio la figura de una persona, una mujer que estaba ahí al lado de ella, y la reconoció y era una paciente que había desencarnado meses atrás. Ella dice, yo soy una psiquiatra, yo estudio las alucinaciones, ¿cómo es posible que yo esté en estos momentos visualizando un espíritu? Es decir, o sea, no estoy tomando medicamentos, no estoy loca, o sea, ¿qué pasa aquí, no? El caso particular es que este espíritu habló con ella durante varios tiempo, ¿no? Y ella, obviamente, le pidió que si podía escribir algo, y el espíritu tomó el lapicero y escribió una nota, y esa nota a ella, y obviamente esa experiencia la motivó a seguir con esos estudios importantes, ¿no? Entonces, qué importante anécdota, digamos, allí con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Este libro es un libro que algunos ya de pronto conocen, revisan, se llama La Prueba. Este libro fue escrito por esta española, antropóloga y filóloga española, que hizo una tesis de grado, de uno de sus grados, y hizo una investigación de más o menos 10 años, ¿no?, acerca de todos los fenómenos de experiencias cercanas a la muerte y mensajes del más allá. Digamos que es un libro importante porque recoge, digamos, la mayoría de eventos más importantes que se han analizado acerca de esta temática, y en el 2014 publicó este interesante libro, Ciencia y más allá, espiritismo y su repercusión en el mundo científico. Qué interesante revisar este libro. Aquí en Colombia hay fenómenos que también se han investigado, ¿no? También acá hay literatura, digamos, que habla de este tema. Vida después de la muerte, de Esteban Cruz Niño, reúne testimonios de personas que han estado muertas clínicamente y han regresado con recuerdos enigmáticos, luminosos, leyendas, etcétera, de personas, algunas de ellas conocidas públicamente. También importante reconocer a la doctora Elsa Lucía Arango, Experiencias con el cielo, que en este libro, digámoslo así, biográfico, pues narra también una serie de experiencias. Ella es médica, ella es de Manizales, estudió medicina en la Universidad Javeriana y después se especializó en enfermedades o medicinas alternativas.
Y ella se ha vinculado en sus últimos años a trabajar desde el punto de vista psicológico con pacientes o con personas terminales, ¿no? Entonces, en una de esas consultas, en algún momento dado de la doctora, pues vio cómo al lado de la paciente que estaba ahí en un sofá se le apareció su hijo, que era el causante del duelo que tenía su madre, ¿no? Pues obviamente una experiencia muy compleja, muy interesante. Después de esta primera experiencia, casi que, bueno, no todos, pero casi todos los pacientes que llegan a su consultora a contar sus experiencias, normalmente llegan personas allí que son los causantes del duelo. Ella maneja también el duelo, ¿no? Entonces se murió mi esposo, mi padre, mi hermano, mi hermana. Obviamente esto genera una depresión en la persona, pero los mismos espíritus llegan a ayudarle a ella, a darle un mensaje, digamos, a estas personas que están sufriendo, ¿no? Ella narra una cosa muy detallada allí, ¿sí? Ella, por ejemplo, dice que hay espíritus que le indican qué dolencias tiene el familiar, con el dedo le señalan el órgano que está afectado. También ella narra, por ejemplo, de espíritus que están incompletos, ¿no? Que espíritus que solo pueden mostrar su mano, no pueden mostrar más cosas, y lo que ella entiende por los mismos espíritus que le han explicado es que la persona está recién desencarnada, por lo tanto su perispíritu no se ha reconstituido completamente en el mundo espiritual. O sea, realmente son experiencias maravillosas. Dice, confío en que muy pronto un grupo creciente de seres humanos va a comprender esta realidad de manera que los vínculos y conexiones entre las diferentes dimensiones del cielo y la tierra se pueden conducir en forma normal y cotidiana cuando los velos del miedo y el misterio se hayan disuelto por la belleza de la vida. De esa vida que continúa al abandonar el cuerpo físico. Al deshacer esos velos, veremos con claridad que el cielo no es tan solo un relato con que se calma el temor a los niños y un lugar imaginario descrito por la fantasía de místicos y religiosos. Lo dice allí en uno de sus capítulos. Posteriormente publicó las siguientes obras: Amor, el legado del amor, Cómo es el cielo y Mundos invisibles. También de este médico bogotano, doctor Guillermo Charri, que escribió el libro En el umbral de la muerte, quien tuvo una pancreatitis aguda y durante una intervención quirúrgica tuvo también una experiencia cercana a la muerte. También, revisando alguna literatura, encontré, este libro lo compré en Medellín en una feria del libro que hubo hace como unos 3 años más o menos, 2, 3 años, que fui con mi padre, y por cosas de la vida compré este libro, ¿no? Me pareció interesante, y obviamente allí este psiquiatra, que es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia y del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, es obviamente también profesor de posgrado, y allí, digamos, en el último capítulo de este libro habla sobre las experiencias cercanas a la muerte y desde la psiquiatría hace un análisis de algunos de estos fenómenos. Entonces, por ejemplo, habla de los trastornos disociativos y despersonalización, que son unos diagnósticos psiquiátricos frente a la experiencia cercana a la muerte. Porque algunos dicen que estas experiencias son disociaciones de la persona, ¿no? Pero el trastorno disociativo de la persona y del individuo se caracteriza, su nombre lo indica, la persona su personalidad se disocia. Entonces, cuando tiene la experiencia por un trauma o por alguna situación compleja de vida, la persona, pues obviamente, se sale de su realidad, inclusive hasta piensa que no es el mismo, ¿no? Mientras que en las experiencias cercanas a la muerte, las personas sí saben que son ellos, ¿no? Adicionalmente, también algunos autores, como Carl Sagan, por ejemplo, decían que esa visión de túnel es básicamente el recuerdo inconsciente de él cuando atravesamos el canal del parto. Pero recordemos que cuando uno nace, no nace con la cara no sale de frente, ¿no? Nace por la corona. Y segundo, también son experiencias que se dan en pacientes que les han hecho cesárea al nacimiento. Entonces, digamos que de alguna forma no explica estos fenómenos. También de una anoxia o hipoxia cerebral. Los pilotos, cuando se someten a altas gravedades, pues el cerebro, toda la sangre del cerebro, pues se baja a otros órganos y en esos estados de hipoxia, es decir, que haya ausencia de oxígeno en su cerebro, pues obviamente estas personas no tienen la capacidad, digamos, de tomar decisiones, ¿no? Precisamente hay muchos accidentes aéreos por cambios bruscos de altitud y el paciente, pues, o la persona, o en este caso, pues el piloto, pues se desorienta y no tiene la capacidad de decidir. Mientras que en las experiencias cercanas a la muerte, la persona es consciente completamente, está consciente o orientada en tiempo, espacio y persona, digamos, en el lugar, entonces también se desmitifica un poco esto. Hay otro síndrome que es el síndrome de Cotard. Este síndrome simplemente se caracteriza a aquellos pacientes psiquiátricos que en un estado agudo, por ejemplo, de una crisis psicótica o una crisis depresiva, el paciente cree que está muerto. Donde yo trabajo hemos tenido pacientes, no es que yo ya estoy muerto, y la persona hasta siente olor putrefacto, ¿no? Es bien curioso, digamos, este fenómeno que se llama síndrome de Cotard. La persona es que no tengo órganos, ¿no? ¿Sí? Cuando ya el paciente se mejora, pues ya obviamente recobra todo esto. Entonces, esto es conocido como el síndrome de Cotard, ¿no? Entonces, digamos que también hacen como una especie
de paralelo, ¿no? Este doctor, este psiquiatra en este libro de Duelo y Muerte, y dice pues que obviamente este síndrome de Cotard pues tampoco explica las experiencias extracorpóreas, digamos, del paciente. Y por último, el uso de fármacos, ¿no? No necesariamente el uso de fármacos, inclusive algunos pacientes, porque se dice que es una crisis psicótica o que está inducido por ciertos fármacos, pero en los estudios que se han hecho, la mayoría de pacientes excluidos son pacientes que no toman esos fármacos, ¿no? Entonces digamos que también esto nos da un aporte muy interesante. Un médico paisa, bueno, que hace este tipo de reflexiones nos parece bastante interesante. Algunas de las cosas que narran los pacientes: recuerdo que me llamaron a la mesa de operaciones, durante este tiempo estuve entrando y saliendo de mi cuerpo físico y pude verlo todo directamente desde arriba. Mientras lo hacía seguía estando en un cuerpo, no era un cuerpo físico sino algo que podría describirse como un molde energético, nos dice este paciente al doctor Raymond Moody. También nos dice, si tengo que ponerlo en palabras diría que era transparente, un ser espiritual en oposición al ser material, tenía diversas partes. En este libro también narran: fue como si un cordón me uniese a mi cuerpo a la cama. Al volver a mi cuerpo tuve la sensación de un cordón elástico que se estiraba. Interesante. Y en este libro, el doctor Eben Alexander, La prueba del cielo, nos dice, digamos, lo siguiente. Afirma que su experiencia extracorpórea y cercana a la muerte mientras estaba en coma por una meningitis en 2008 prueba que la conciencia es independiente del cerebro. Esto es bien importante. Actualmente, para la neurología y la psiquiatría específicamente, que analizan estos conceptos, la mente es un producto de los procesos químicos del cerebro. Pero lo que explican los mismos médicos con experiencias y la doctrina espírita es algo completamente diferente. La mente es independiente del cerebro, por lo tanto la mente utiliza el cerebro como instrumento para manifestarse. Esto cambia radicalmente la postura, no solo de los trastornos mentales, sino de la existencia misma. Yo personalmente me niego a creer que el amor, que el afecto, que el perdón, que el respeto que tenemos por el otro, que el amor que le tengo a mi hija, a mi esposa, a mi madre, sea un producto de procesos químicos del cerebro. Esto va mucho más allá de eso, ¿no? Hay un libro bien interesante que publicó el doctor Jean-Jacques Charbonnier, es un médico anestesiólogo francés, escribió el libro 7 razones irrefutables para creer en el más allá. Un médico anestesiólogo, y hace unas reflexiones bien importantes. Entonces, en esencia nos dicen que la disminución de oxígeno en el cerebro provoca una visión de túnel, como vemos allá, y sensación de un bienestar intenso. También nos dicen que el estímulo de esta estructura del cerebro, que se llama giro angular, provoca experiencias como si estuviéramos fuera del cuerpo, ¿no? Y también que cuando se le aplica morfina a una persona se activan los receptores morfínicos y provocan sensación de bienestar intenso. Es lo que explica, digamos, la neurología y digamos que la medicina en términos generales, digamos, para refutar este tipo de experiencias, ¿no? Sabemos entonces, de acuerdo a lo dicho anteriormente también, que el déficit de oxígeno en nuestro cerebro provoca lentitud del pensamiento, provoca irritabilidad, dificultad de concentración, trastornos de la memoria, es decir, no hay claridad mental, lo que, como decíamos, no lo explica. Hay pacientes, por ejemplo, que han tenido experiencias cercanas a la muerte y a la hora de medir sus gases arteriales, que es la medición de cuánto oxígeno hay en su sangre y cuánto gas carbónico, están normales. Es decir, hay experiencias que ocurren de este tipo, pero la persona tiene niveles de oxígeno y de CO2 normales en el cuerpo. Bien. Hay otra experiencia, digamos, que podríamos analizar importante, ¿no? Es la visión del punto luminoso inducida por, digamos, un lóbulo occipital, digamos, mal perfundido, ¿no? Donde se comparan, digamos, este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, a diferencia, digamos, acá ponemos una imagen, digamos, que recrea un poco, es una pintura del Bosco. Entonces, allí, por ejemplo, en estas experiencias no solo se ve un punto negro, sino que también se ven hasta personas, ¿no?, en el interior de este tipo, y aparecen espíritus o personas luminosas que podrían de una u otra forma, bueno, desestimar, digamos, esta especulación que hay, ¿no? También esa estimulación de los receptores morfínicos que hablábamos anteriormente, digamos que no explica, ¿no?, las personas por qué después de estas experiencias cambian radicalmente su vida, ¿no? Como lo decía ahorita Zaida, ¿no? Cambios inclusive en actividades económicas, cambio de amigos, de intereses, mejora relación con los demás, la personalidad se vuelve más amorosa, etcétera, desarrolla facultades artísticas. La misma estimulación de ese giro angulado que decíamos anteriormente que provoca este tipo de experiencias tampoco es explicado y no es completamente explicado al frente de este tipo, digamos, de fenómenos, ¿no?
Bien, ¿por qué? Porque la persona, digamos, tiene conocimiento detallado de lo que pasa en la sala quirúrgica, inclusive detectan cosas que están en los techos de los hospitales, que pues nadie sabía que estaban allí. Entonces, ¿cómo la estimulación de este giro angular pues va a explicar este tipo de fenómenos, ¿no? El recuerdo de vidas pasadas, otro tema también bastante interesante. Hay estudios, especialmente por el doctor Hemendranath Banerjee en la India, obviamente, y él también aprovecha este concepto de memoria extracerebral. ¿Qué quiere decir eso? De niños específicamente que recuerdan sus existencias pasadas, ¿no? Estudió más o menos 1100 casos acerca de este fenómeno. El doctor Ian Stevenson también, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, estudió más de 2500 casos sugestivos de reencarnación investigadas en todo el mundo y creó allí en esta universidad la División de Estudios de la Percepción, que aún hoy existe, y fue en el año de 1967, publicó diversos libros acerca de estos fenómenos de reencarnación, y hay un libro bien interesante que se llama Reencarnación y Biología, que habla sobre las marcas de nacimiento, y allí pues narra algunas experiencias de algunos pacientes, ¿no? Entonces este paciente tuvo esta marca, digamos, en su pecho que le apareció a los 16, 17 años, y haciendo, digamos, obviamente los pacientes recordaban existencias, digamos, anteriores. Entonces, haciendo un análisis forense de este tipo de situaciones, pues observó y encontró que en el análisis forense de la persona que él decía ser en una vida anterior, evidentemente encontraron que había sido impactado por un arma de fuego, puntualmente, digamos, aquí en el tórax, ¿no? Entonces el doctor Ian Stevenson publica esto. También tenemos este otro paciente que también narró que en una existencia pasada había sufrido un disparo. Aquí está pues el análisis de la trayectoria del disparo, y el análisis que hizo él en esta existencia del paciente es que efectivamente hay marcas, digamos, en diferentes zonas de su anatomía. Entonces aquí vemos también importantes evidencias. Hay un caso bien interesante, ¿cierto? Que es el caso de este niño. Este niño se llama Atlas, vive en los Estados Unidos, de 5 años de edad, y le narró a la mamá durante un paseo de carro. Pasaron pues por un parque y el paciente le decía: mamá, o decía, yo extraño cuando mi mamá me traía a este parque. Sí, pero ¿cuál mamá? Pues si yo soy tu mamá. Dijo: no, mi otra mamá. O sea, y bueno, ¿y cómo se llamaba tu otra mamá? Mi mamá se llamaba Washington. Ay, sí. ¿Y tú cómo te llamabas? Jaylen Robinson. ¿Sí? Entonces, y me mataron. La mamá, obviamente, pues que su niño de 5 años tenga esta información, pues obviamente se remitió a internet a buscar y encontró que efectivamente en el 2005 falleció un niño con este nombre, y la mamá se llamaba Karen Washington y el papá James Robinson. Entonces ella consultó a este instituto creado por el doctor Ian Stevenson allí en la Universidad de Virginia, que actualmente está dirigida por Tim Tucker, que es este personaje que está acá, que es un psiquiatra infantil. Fue a conocer el tema y él, antes de llegar a la casa, recopiló información de esa familia que el niño mencionaba, con fotos de la casa, fotos de mamá, fotos de papá, de los parques que frecuentaba, y al mostrarle al niño, aquí está mostrándole al niño esas fotografías, y de 5 preguntas que le hizo, atinó en las 5 el niño. ¿Quién era tu mamá? ¿Esta o esta? Esta. ¿Y tu papá? Este. ¿A qué parque te llevaban? A este. ¿Y cuál era tu casa? Esta. En todas atinó. Entonces, a este psiquiatra infantil que trabaja allí en esta universidad, pues obviamente le pareció un caso bastante interesante. Esta es la foto de la reencarnación anterior de este paciente, y bueno, esta es de esta persona, y esta es la foto, digamos, nueva. También no podemos olvidar los estudios del ingeniero Hernán Guimaraes Andrade al respecto, de 75 casos sugestivos de reencarnación. La mediunidad también viene siendo, digamos, una evidencia importante de la inmortalidad del alma. Juana de Arco, Emanuel Swedenborg, Daniel Douglas Home, digamos que son personajes históricos, y cómo no, obviamente, traer a Chico Javier y a Edivaldo Franco, que han psicografiado más de 700 libros. Yo que trabajo con psiquiatras, yo les he preguntado: doctor, es que conozco un caso de una persona que pues ya se murió, pero escribió 450 libros. Podía fácilmente escribir un libro cada 15 o 20 días. Normalmente un escritor prolífico se demora entre 1 y 2 años en publicar un libro, porque requiere mucha investigación. O sea, ¿cómo es posible escribir un libro en 15 o 20 días con una profundidad de estos aspectos? Al psiquiatra que le pregunté, pues me dio como 20 diagnósticos de la psiquiatría, pero realmente ninguno le coincidía. Él mismo decía: no, pues puede ser una epilepsia del lóbulo frontal. Sí, pero tampoco como que me cuadran las cuentas. Se fue y después regresó. ¿Cómo es que se llama la persona? Chico Javier. Digo, interesante caso. La conclusión a que llegó él es que dijo: la psiquiatría no todo lo sabe, la ciencia no todo lo sabe. La psiquiatría de hoy es muy diferente a la de hace 50 años, y la psiquiatría dentro de 50 años pues va a ser muy diferente a la psiquiatría de hoy, ¿no? Pero realmente son casos que asombran a los expertos en las conductas humanas, ¿no?
Y también aquí hay digamos, una experiencia importante de nuestro querido Divaldo Franco. Esto está en el acervo pues, histórico de la Mansión del Camino, y fue un fenómeno que ocurrió en la noche del 9 de marzo de 1977 en una sesión, y allí en esta foto se ve cómo materializa unas rosas blancas que aparecieron en su mano, un fenómeno de aportes, y lo repartió en los asistentes. Y también hubo el fenómeno de aparición de abundante fluido ectoplasmático, digamos allí que aquí vemos saliendo de sus orificios de la boca y la nariz de Divaldo Franco, vemos cómo hay este fluido ectoplasmático, ¿no? Entonces son una serie de experiencias también, digamos, analizadas, ¿no? Estamos cerrando. Entonces hay muchos pues fenómenos acá, también la famosa aparición de Kathy King, que fue una aparición que obviamente no la tuvo William Crooked, ¿no? Ella duró apareciendo durante 3 años. Entonces muchas personas pues obviamente la investigaron, entre esos William Crooked, hasta que no volvió a aparecer y se dejó visualizar, así como la ven ahí, durante digamos poco tiempo. Ahí está el doctor Gulick, médico, digamos haciendo un estudio anatómico de esta paciente. Vemos también guantes de parafina moldeados por algunos espíritus, y la transcomunicación instrumental también es importante, ¿no? Entonces, como ven, son muchas las experiencias, son muchas las investigaciones que existen acerca de la inmortalidad del alma. Ya lo decíamos, hay mucha información. Para mí fue complejo sacar la información para esta charla porque era abundante. O sea, el problema no era la falta de herramientas, ¿no? El problema era el exceso de herramientas que existían para poder sacar, digamos, algunos temas aquí a grosso modo, pues para explicar un poco, digamos, esto. Nos dice allí Allan Kardec, el libro que es el espiritismo: es verdad que no todos han podido constatar los hechos porque no se han colocado en las condiciones requeridas para observarlos, ni han tenido la paciencia y perseverancia necesarios. Sí, pero esto sucede pues con las otras ciencias. Hay avances científicos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, bueno, a no ser que haya un farmacólogo acá, pero quién sabe el mecanismo farmacodinámico y cinético de la acetaminofén en el cuerpo? Nadie, ¿cierto? O algunos, pero usted se toma la pastilla porque le alivia el dolor. Entonces, no necesariamente hay que saber a profundidad cosas para creer en ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué aplicamos esto para la ciencia convencional? ¿Y por qué sí necesitamos que un espíritu se aparezca aquí al lado mío para creer en la inmortalidad del alma? ¿Sí? Cuando estudiaba este tema también me acordé de una experiencia que tuve en el año 2005, en octubre. Yo visitaba a un paciente octogenario. Era un paciente que había sufrido una cuadriplegia porque se había caído de un techo, que se había quedado cuadripléjico en cama, y yo cada 15 días iba y le cambiaba la sonda vesical que tenía para que pudiese orinar. Resulta que este paciente desencarnó. Pero lo más curioso es que ese paciente fue a mi casa en el momento en que estaba agonizando. Yo estaba recostado en mi cama, 6 de la mañana, creo que un sábado, y cerré los ojos por un momento cuando pude visualizar una cara. Se me apareció un rostro que me impresionó. Era un rostro muy flaco, que no tenía nariz, tenía solo los orificios. A mí me impactó sobremanera esa visión. Y más o menos 40 minutos después llegó un vecino, era la casa de mi mamá, que me necesitaban, porque pues había complicado un paciente. Entonces pues yo me paré, me fui, llegamos a la casa del señor. Efectivamente el paciente estaba agonizando, ¿no? Llamamos una ambulancia, pero mientras llegó la ambulancia yo cogí al señor y lo puse de lado, y cuando lo puse de lado pude ver su rostro, y era el rostro que yo había visto 40 minutos antes en mi casa. Yo en ese tiempo era un joven entusiasta del espiritismo, pues todavía el entusiasmo no se ha perdido, pero digamos, viví esa experiencia que junto a la lectura del libro de los espíritus, junto a la lectura de toda esta literatura, y me pasan ese tipo de experiencias, digo, eso es una realidad. O sea, ¿qué más tengo que yo experimentar? Espontáneamente, posteriormente, se experimentaron algunas experiencias fuera del cuerpo, en mi caso, de forma espontánea. Estaba yo en la sala de mi casa, interactuando con espíritus que vivían en la casa de mi mamá, hablando con ellos. Pude ir a casas de mi padre que vivía en la ciudad de Cali. Una cosa impresionante, digamos, que constataban de una u otra forma. Los que somos espíritus como endurecidos, a veces los espíritus nos dan este tipo de lecciones para hacernos entender, ¿no?, de que este tipo de fenómenos son una realidad. Ya estamos terminando. Entonces, creer en el más allá, para ir concluyendo, transforma la vida, ¿no? Los valores materiales se desdibujan y dejan
de ser prioritarios los materiales. El temor a la muerte desaparece. La felicidad se convierte en un sinónimo de amor. En el Evangelio, en el espiritismo, hay ideas claras, precisas acerca de la vida futura, ¿no? Esto nos otorga una fe inquebrantable también, ¿no? Bien. Y nos dice aquí el libro Obras Póstumas, allí es donde se detienen las investigaciones de la ciencia, prosigue el espiritismo, las suyas en el campo espiritual. Y nos dice aquí Diana de Carvalho, lo importante no es el hecho de ser aceptada la comunicación espiritual de forma irrefutable, sino la aplicación de ese conocimiento en nuestra conducta. De nada sirve enseñar todo este tipo de fenómenos, todo este tipo de experiencias y de evidencias, si esto no va a transformar mi vida. Porque tengo que entender de que más allá del fenómeno, como lo decíamos al inicio, está la supervivencia del alma, que eso tiene que cambiarnos a nosotros. Sus leyes son un instrumento que nos da Dios, una maravillosa escuela para las almas, cuya finalidad es que aprendamos a amar. Y quedamos aquí con la figura de Jesús, porque realmente el amor supera las leyes de la física contemporánea, va mucho más allá. Muchas gracias.